¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos a todos ustedes, querida familia AMED. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Yo soy César Pérez y el día de hoy tenemos aquí en el espacio a un invitado pues con una amplia ya experiencia en el ámbito de la administración, en el ámbito del deporte. Está con nosotros el maestro Jorge Vadillo Nieto, quien tiene una maestría en comunicación por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, licenciado en administración, y también les cuento que tiene algunos diplomados muy interesantes. Docente en la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, docente en la Iberoamericana, en UVM y aquí con nosotros en AMED. También imparte clases en el CICD. Estos diplomados que les comentaba, que tiene el maestro Jorge, tiene por la Identidad Deportiva de Ciudad de México, en Imagen Deportiva, en Entrenamiento en Medios y Manejo de Crisis, así también como diplomados en Deporte y Negocios por el Diplomado Gestión y Comercialización del Producto y Deporte y Alta Gerencia y Deporte y Negocios. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, César. Muchas gracias. Pues un gusto estar aquí con la comunidad AMED. Gracias por aceptar la entrevista. Pues estamos aquí felices de compartir contigo. Aquí ya nos estamos viendo. No, perfecto, está magnífico. Y a todos ustedes que se están conectando les damos la bienvenida, que dejen sus comentarios, desde dónde nos están visitando, dejen sus comentarios, dejen su like, compartan este evento a todos sus amigos. Y pues para comenzar la entrevista, Jorge, platícanos. Cuando tú vas a una reunión, a un evento social y te preguntan, oye Jorge, ¿tú a qué te dedicas? ¿Tú cómo respondes a eso? Pues respondo que me dedico en este momento a la docencia, que me dedico a la enseñanza. Okay. Esa es mi actividad, por decir, a partir de los últimos 6 años. A partir de los 6 años. Sí, he estado integrado pues prácticamente de lleno en el mundo docente, en el mundo académico. Muy bien. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de lo que hoy día haces, de esta parte de ser docente, de compartir tus conocimientos con los alumnos? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues justamente eso, poder transmitir la experiencia que he podido acumular, poder de alguna manera también ser un facilitador, ser un orientador para los estudiantes. Hay un área de oportunidad tremenda en lo que se refiere a la oferta académica enfocada a deporte, sea en temas mercadológicos, en temas administrativos, en temas de salud. Y a mí la verdad es que me gusta bastante ser partícipe de todo este medio. Es muy gratificante, la verdad, como en todo trabajo tiene sus momentos de presión, tiene sus momentos de cierta calma, cierta tranquilidad. A mí la verdad es que la docencia pues se me ha facilitado bastante. Es algo que como tal no formaba parte de mi plan de vida profesional, pero que en un momento dado se fue dando. Okay. Y le encontré un gusto desde que estaba inclusive yo dando clases a nivel medio superior, es decir, a nivel preparatoria. Después cuando di el brinco a licenciaturas, cuando di el brinco a trabajar inclusive con posgrados, pues la experiencia de alguna manera se fue volviendo mucho más gratificante. El hecho de poder estar en una interacción con el estudiante, de poder ayudarle, de poder orientarlo, poder resolver sus dudas, poder apoyarlo en el desarrollo de un proyecto, son las partes que a mí me gusta mucho poder transmitir, y sobre todo es la gran oportunidad y es quizá la causa principal por la que le encuentro un gusto a la docencia, que la puedo compaginar con temas deportivos que a mí me encantan. Perfecto, muy bien. Pues antes de compartir más a detalle, Jorge, parte de lo que hacemos justamente aquí en el programa es compartir con toda la audiencia pues la experiencia de los alumnos que estudian con nosotros la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. También entrevistamos a estudiantes que cursan con nosotros los diplomados y nos comparten su experiencia, pero también les contamos la realidad, que la realidad es que dentro de esta formación, dentro de pues dentro de este camino, pues muchas veces uno piensa tirar la toalla, piensa rendirse porque pues por mil y un cosas que llegan a pasar en la vida. Sí. Entonces, en ese sentido, Jorge, nos gustaría saber, en tu camino como profesional, ¿cuándo ha sido el momento de quiebre de Jorge? Si nos llevaras a vivir ese momento como si yo estuviera junto a ti, cuando pasó eso, cuando dijiste, ¿sabes qué? La verdad es que ya hasta aquí quedé, ya esto no es para mí, ya no puedo. ¿Y cómo fue que lo superaste? Si nos llevaras a vivir ese momento y nos pudieras compartir, por favor. Me han tocado vivir algunos a lo largo de la experiencia que he tenido en el campo profesional, inclusive en el campo académico. El antecedente más cercano, por así decirlo, al que nos podíamos remontar es justamente en el transcurso de 2017, apenas hace un año, ya en lo que era la recta final de mi maestría en comunicación. Sí.
y es un programa académico de alta exigencia, hay que dar resultados, es un programa orientado completamente hacia la labor de investigación. Y como tal, pues no nada más era el hecho de poder llevar una carga de materias, sino que también de manera simultánea, pues estar desarrollando ese proyecto de investigación que pues podía aterrizarse principalmente en una tesis. En este caso yo me titulé por la vía de la tesis. Y ¿Cuál fue tu tesis? Lleva por título, es bastante largo, lleva por título El director técnico de la selección mexicana de fútbol, un análisis semiestético de sus actos comunicativos más recurrentes ante los medios y propuesta del plan de comunicación. Entonces, en esa tesis yo abordo lo que es la comunicación estratégica y el manejo de crisis de los directores técnicos de la selección mexicana a partir del año 1990 hasta el año 2016, inclusive con el técnico actual que es Juan Carlos Osorio. Esa tesis, a mí básicamente, incluyendo el protocolo de investigación, me llevó prácticamente a realizarlo pues alrededor de 2 años y medio. Fue todo el periodo que estuve cursando materias en la maestría. Y como te decía, simultáneamente estar desarrollando la tesis, estar consultando fuentes académicas, estar definiendo pues objetivos, objeto de investigación, preguntas, etcétera, etcétera. Y a lo largo del tiempo, pues era inevitable que se empezó a convertir en un proceso que conllevó un cierto desgaste, por mucho que uno lo disfrutara, por mucho que era un tema que uno había elegido por convencimiento propio, pero sí era normal que llega un momento en que la carga de trabajo pues terminaba hasta cierto punto pues por rebasar de alguna manera o por generar un cierto desgaste, pues no solamente en la parte física, sino también un desgaste, digamos, a nivel emocional, un desgaste a nivel intelectual, jornadas de trabajo pues bastante largas, poder inclusive estar estudiando y trabajando en la tesis durante las madrugadas. Ese es el momento o el punto más álgido, sobre todo que se dio en el transcurso de 2017. Okay. En el mes de abril-mayo, cuando se estaba empalmando justamente la finalización de la maestría en lo que se refiere a acreditar materias, a cursar materias, y al mismo tiempo estar preparando 2 congresos académicos, o 2 participaciones más bien en congresos académicos. Wow. Uno en Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato, valga la redundancia, otro aquí en la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana. Y fueron semanas prácticamente todo el mes de abril y una parte de mayo, sí, en que bueno, pues había que finiquitar algunas materias, claro, había que terminar toda esa labor. Y por si fuera poco, también pues estar preparando los reportes de actividades, presentar informes de avances, etcétera, etcétera. Entonces fue un periodo de aproximadamente 4 a 6 semanas, muy desgastante. No fue tanto el hecho de que yo dijera, ya me rindo, ya no puedo, pero vamos, porque yo ya sabía que estaba a nada de terminar. Claro. Pero sí fue un punto muy, muy complejo, pues por todo ese esfuerzo que hubo que hacer. E inclusive habiendo terminado ya la maestría, habiéndome librado, por así decirlo, de toda la carga académica, el final de la tesis, o la recta final ya en cuanto a la redacción de la tesis, fue también un momento bastante complejo, un momento de bastante exigencia, que fue entre los meses de octubre y noviembre, apenas justamente 2017. Ahí sí, yo llegó un momento en que sentía que ya no llegaba, porque eran días de estar trabajando pues prácticamente de sol a sol, por así decirlo, y en un momento dado pues estar platicando con el asesor, hacer correcciones, es decir, yo sentía en un momento dado que avanzaba con todas las indicaciones que me daba mi asesor de tesis, y cuando nos reuníamos para retroalimentación, él me decía, pues mira, estos puntos están muy bien, ya los cubriste, pero hay que regresarnos acá, claro, o hay que regresarnos acá porque falta esto. Entonces eran momentos en los que inclusive yo mentalmente sí me sentía debilitado, porque yo pues sentía que avanzaba 2 pasos, un paso, y retrocedía 3 o 4. Sí, claro. Entonces esa etapa fue muy, pero muy complicada, es decir, ya había yo terminado de cursar materias, me estaba enfocando prácticamente a culminar la tesis, pero es ese momento, inclusive podríamos hacer una suerte de analogía con los corredores, sí, sobre todo con los fondistas, tal vez, que cuando ya están a punto de llegar a la meta o les faltan, no importa si haces un medio maratón, un maratón, etcétera, etcétera, pero a lo mejor ya estás a tal vez 2 o 3 kilómetros de la meta, o a 1 kilómetro, y a veces es también el tema de la ansiedad, ¿no? De que sientes que ya vas a llegar, estás prácticamente a nada para llegar, arañando casi que rozando la meta,
y de repente es ese momento en el que sientes que se prolonga la llegada a la meta, que ya la tienes, que ya estás muy cerca, pero por más que avanzas, es como si la pista se fuera alargando. Muy bien. Ese fue un periodo muy complejo, afortunadamente lo llevé a buen término. Me rodeé de gente muy profesional en cuanto a mis lectores, en cuanto a mi asesor, mi director de tesis. Pues conllevó una alta exigencia, como te comentaba, pero sí también esa exigencia pues se tradujo ya en un momento dado en ese desgaste que te comentaba. La parte física por el tema de estar trabajando de madrugadas, de no dormir bien, claro. Pero también la parte mental, que pues también había que estarle pensando, inclusive sí. Inspirándose para poder elegir las mejores palabras para plasmar todo lo que yo tenía que decir, cómo comunicar los resultados de los análisis, cómo comunicar las conclusiones. El cierre de la tesis, que ya insisto, era pues prácticamente hacerlo en un lenguaje académico. Sí, todo era algo complejo, y en ese momento, más que cuando terminé la maestría, el cierre de la tesis, yo había días en que dije, pues me cuesta trabajo, digo, sé que estoy cerca, pero ya no la veo llegar, o sea, sí, claro. Yo digo, faltan 5 días, luego de repente esos 5 días se convertían en 8 días, en 9 días, y así sucesivamente. ¿Y qué te hizo persistir? ¿Qué te hizo que tú dijeras, pues vamos aquí para adelante, no importa que este último estirón ha sido como un reto para mí, pero qué es lo que te hacía avanzar? Pues el hecho de no dejar inconcluso algo que yo ya había emprendido con 2 años de anterioridad. Era también un tema, un compromiso, pues a lo mejor a nivel personal que yo tenía con la memoria de mis padres que ya habían fallecido desde hace algún tiempo. Era eso lo que me empujaba a decir, bueno, si ya avancé tanto, si ya de alguna manera pues viví a lo largo de 4 semestres de estar en la maestría, una exigencia, una cierta presión, estarlo compaginando igual, inclusive con temas laborales, pues qué falta realmente ya para poder acabar. Digo, claro. sé que esto pues me está exigiendo, me está costando bastante, pero no lo puedo dejar inconcluso. Es prácticamente, ya llevaba más de 3/4 partes de camino recorrido como para echarme atrás. Sí. Dije, habría sido en vano todo ese esfuerzo previo, y eso era también lo que me hacía persistir y decir, bueno, estoy a nada de acabar, falta poquito y bueno. Claro, eso es a mí algo pues muy importante, muy satisfactorio. Yo creo que me quedo con eso, porque a veces la vida como decía Steve Jobs, a veces la vida te va a golpear muy fuerte y uno tiene que darse cuenta que pues las cosas siguen, y a veces es el hecho de resistir ante estas circunstancias y ver que bueno, tenemos al final una visión a dónde llegar, que donde salen las fuerzas que ni uno se imagina. Es también la propia resiliencia, tiene que ver mucho con eso. ¿Qué puedes contar de la resiliencia a todo nuestro público? Porque es un concepto que no es como muy utilizado, pero ¿qué es la resiliencia y por qué es importante aplicarla? Es la capacidad que tenemos prácticamente todos los seres humanos para poder hacerle frente a las dificultades del día a día, independientemente del grado de complejidad, y de alguna manera tener una fuerza interior, una fuerza mental, una fuerza espiritual, una fuerza anímica, para poder impulsarnos y justamente hacerle frente a esas dificultades que de repente sí amenazan con doblegarnos, amenazan a lo mejor con, pues de alguna manera, o se pueden llegar a traducir en temas de salud física, temas de salud emocional. La resiliencia, bueno, pues prácticamente viene de afrontar todo tipo, inclusive de pérdidas, ¿no? Claro. Desde la pérdida de un trabajo, la ruptura de una relación sentimental, claro, la pérdida de un familiar, etcétera, etcétera. Entonces, es esa capacidad, insisto, que tenemos los seres humanos de utilizar nuestra propia fuerza para poder salir adelante, sin que por ello sea menos pues lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Nuestros familiares, nuestros seres queridos, claro, nuestros claro. amigos, etcétera, etcétera. Claro, entonces, la vida a veces nos estira tanto que a veces hay que llegar a un estado neutro para volver a comenzar, para volver a tener claridad en nuestras ideas y seguir hacia adelante. Pues muy bien. Platícanos también cómo es que tú decides hacer sinergia y sumar talentos con AMED. Soy una persona que, como te comentaba, ha estado muy involucrada de varios años atrás en temas de docencia en el mundo académico, y algo que a mí me ha gustado mucho es poderme involucrar con programas académicos que estén enfocados al deporte. Sí. Sea a través de la administración, la gestión, la mercadotecnia, la comunicación, que son, digamos, mis áreas base, pero también de alguna manera el mismo trayecto docente me ha llevado a involucrarme en programas académicos que están apuntados hacia los profesionales de salud deportiva. Y ha sido una experiencia también muy gratificante. El hecho de ir cada año avanzando o sumando de alguna manera esfuerzos, pues el estar de alguna manera también constantemente
abierto, receptivo a nuevas propuestas de trabajo, a establecer a lo mejor vínculos, relaciones, fue justamente lo que también me llevó a tener esa oportunidad de llegar a MED, a través justamente de la plataforma de ingeniería deportiva, y desde luego con la maestra Mercedes, que muy amablemente me hizo la invitación, pues de poderme integrar a la plantilla docente de AMED. De hecho, el fin de semana pasado, aquí el maestro Jorge dio su clase de administración en entidades deportivas. Y recreativas. Y si nos pudieras hacer como un breve resumen de lo que se imparte en esa clase y por qué es importante que alguien que se está preparando como licenciado en acondicionamiento físico y recreación lleve esta materia, la ponga en práctica y obtenga los resultados. Es un punto de partida teórico. La materia contempla, conforme al temario, conforme a la estructura del temario, contempla a partir de lo que es la teoría administrativa, lo que es el concepto de administración, el proceso administrativo, todas las teorías o una gran parte de las teorías de administración, la escuela clásica, la escuela de relaciones humanas o el neo-humano-relacionismo, como también se le conoce, lo que es la administración por objetivos, son temas que se contemplan dentro de esta asignatura. Desde luego también llevarlo o buscarlo llevar a un terreno un poco más práctico a través de lo que es la planeación o la planificación estratégica, lo que es poder estructurar o poder construir una cultura organizacional, la misión, la visión, los valores, poder utilizar inclusive herramientas como el análisis FODA, que aparentemente es muy sencillo, pero también conlleva su complejidad. Claro. Inclusive poderlo llevar también a un terreno de planteamiento de objetivos, estrategias, tácticas, medición de resultados, etcétera, etcétera. Evidentemente para alguien que está estudiando una licenciatura, le viene bien conocer todo este tipo de temas. Como se lo comentaba a los chicos justamente el fin de semana anterior, es muy importante que conozcan toda esa parte teórica, pero lo es mucho más en un punto de vista personal, que también puedan en un momento dado llevarlo a un terreno práctico, porque sí, a final de cuentas es una base, digamos, teórica, es una base intelectual, es una base hasta cultural, el conocer justamente a autores como Frederick Taylor, como Fayol, como los hermanos Gilbert, como Agustín Reyes Ponce, que bueno, son esos gurús en lo que se refiere a la teoría administrativa, general, digamos, porque también hay que perder de vista que la administración tiene un campo de aplicación prácticamente universal. Como tal, a lo mejor podemos llevar esos conceptos al terreno de la administración, de la gestión deportiva, y es muy válido. Pero el punto importante, insisto, es pues también de alguna manera poder trasladarlo al terreno práctico. Muy bien, excelente. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo ven? Pues esto es parte de lo que ustedes van a ver estudiando la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, que dentro de las áreas de formación que abarca, justamente está el área de técnico deportiva, médico deportiva, recreación, didáctica, y esta súper parte que es fundamental si tú lo quieres llevar al campo empresarial, si tú tienes un negocio, quieres emprender, y pues esta parte de la administración es fundamental, el FODA, una planeación estratégica, pues lo vas a aprender aquí con nosotros. Pues muy bien, vamos a empezar y vamos a pasar a otra sección muy breve para saber también cómo funciona tu mente como profesional. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es el hábito que te define? La disciplina. La disciplina. Sí. ¿Y para ti qué es la disciplina? Pues es el hecho de tener un compromiso con uno mismo para poder justamente llevar a cabo todo lo que se propone, poder utilizar prácticamente todos los recursos que estén a favor, poder de alguna manera también tener bien fijo, bien claro cuál es el objetivo que se persigue, estar trabajando con él, pues, o por él diariamente. Es en un momento dado, valga la expresión, poder despertar, estar en el transcurso del día e irse a dormir con ese objetivo en mente. Lo que te comentaba hace un momento, poder en un momento también llevar a cabo o tener esa resistencia emocional, esa resistencia física, ser constante para, aunque haya situaciones que de alguna manera te puedan amenazar con doblegarte o con desistir del objetivo, pues justamente mantenerte machacando, mantenerte duro y sas, para que valga la expresión, para poder llegar a la consecución, pues, de esa meta, de ese objetivo, de ese propósito. Para mí eso es lo que yo traduzco en la disciplina. Muy bien. Someterte de alguna manera, insisto, también a un cierto rigor, tener muy bien trabajados ciertos hábitos, lo que es a lo mejor estudio, lectura, trabajo, descanso, alimentación,
ejercitación inclusive, etcétera. Es decir, llevarlo a todas las áreas de la vida, no solamente una y descartar las otras, sino todo un complejo integral. Así es. Muy bien. ¿Cuáles son las técnicas y las estrategias específicas que utiliza el maestro Jorge Vadillo Nieto para poder llegar a los resultados que hoy día tiene? Ya me decías la disciplina, pero estrategias muy puntuales que tú en lo particular realices en el día a día que te dé resultados. Va mucho en función del objetivo que yo me establezca, pero si nos abocamos, digamos, nada más a los objetivos profesionales, en este caso, pues mis estrategias serían de alguna manera poder buscar de entrada cuáles son aquellos recursos que me permiten cumplir ese objetivo. Si hay que invertir en alguna capacitación, si hay que invertir en algún material académico, si hay que invertir inclusive en poder hacer un viaje, en poder reunirme con alguien para entrevistarnos, para de alguna manera pues aprender, captar conocimiento. Digamos que esas serían mis estrategias. Bien. Y las tácticas en un momento dado serían, bueno, en función también de qué es lo que yo pretendo o a dónde está ese objetivo que quiero lograr. Pueden llegar a ser, por ejemplo, pues desde la compra de ciertos materiales bibliográficos, desde la compra de cierta literatura, hasta prácticamente, pues cómo le voy a hacer para asimilar toda esa información, ¿no? Técnicas de lectura, a lo mejor hacer cuadros sinópticos, mapas mentales, resúmenes, síntesis, etcétera, etcétera, pues para poder extraer ese conocimiento. Esas serían mis tácticas. Muy bien, hablas de algo muy importante que es la educación continua, seguirse capacitando y no considerarse como tal nunca un producto terminado, porque siempre va a haber algo que aprender. Siempre estamos en evolución. Sí, de hecho uno va leyendo y hay por ahí una frase típica de un gran filósofo: entre más sé, pues más sé que no sé nada. Entonces eso pasa cuando uno pues más se sigue capacitando, sabe dentro de él que falta mucho por aprender, mucho que abarcar, y es importante poder capacitarse todo el tiempo. Sí. Pues muy bien, ¿qué recomendaciones nos darías, Jorge, en cuanto a herramientas digitales, aplicaciones que tú utilices para todos nuestros escuchas, estudiantes de la licenciatura, personas que son apasionadas de estos temas del deporte, de la nutrición, del entrenamiento y que también están capacitándose así aquí con nosotros? ¿Qué recomendaciones en esas aplicaciones nos puedes hacer para que obviamente se les facilite más la forma de adquirir sus conocimientos para aprender? Pues de entrada lo que le podría sugerir a los estudiantes es, dependiendo evidentemente cuál es el área que elijan, si es la administración, si es la nutrición, la fisioterapia, la medicina, la psicología deportiva, etcétera, una fuente de información que tiene un grado o un porcentaje de credibilidad, un porcentaje de fiabilidad muy alto, son las bases de datos, son los portales académicos. Si bien es cierto que puede haber una determinada bibliografía ya publicada en impreso, no hay que perder de vista las bases de datos que pueden ser como Cielo, Redalig, Web of Science, EBSCO inclusive, que inclusive tienen materiales en cualquier cantidad de idiomas, evidentemente en inglés, en español, en portugués, en francés, en italiano, que es donde de alguna manera el estudiante puede buscar recursos, puede buscar materiales, papers, artículos, etcétera, etcétera, pero que ya vengan con una base científica, que vengan inclusive con una metodología, que vengan a lo mejor también con un objetivo, etcétera, etcétera, para que de alguna manera él se sienta como estudiante seguro de que está consultando una información fiable. Desde luego también tenemos todos los materiales impresos, pero de entrada en lo que se refiere a los medios digitales, la consulta de bases de datos, bibliotecas digitales es importantísima, pero perfecto, muy importante. Pues de alguna manera es lo que de entrada les podría sugerir. Muy bien. Evidentemente, digo, con todo el desarrollo tecnológico que hemos tenido en los últimos años, en los últimos 10 años, podríamos hablar inclusive de que las propias redes sociales son un medio de aprendizaje. El gran punto es que estamos muy saturados de información y que no siempre la calidad de información a la que estamos expuestos es la mejor. Así es. Pero inclusive, bueno, así como el caso concreto de una plataforma como YouTube nos puede presentar contenidos banales, frívolos, que quizá a lo mejor no nos aporten mucho en el campo intelectual, en el campo de conocimiento. Por supuesto que una plataforma como YouTube también cuenta con tutoriales, porque inclusive hay a lo mejor un tutorial desde cómo hacer una declaración fiscal, cómo redactar una factura en el portal de Hacienda, etcétera, etcétera, hasta a lo mejor tutoriales de cómo poder llevar a cabo, pues, o cómo armar una escaleta para un programa de radio,
para un programa de televisión. O sea, ahí están los recursos, ahí está la fuente del aprendizaje, pero es importante también que de alguna manera nosotros podamos distinguir esa calidad de información y la podamos filtrar. Muy bien. Entonces, estamos expuestos. Las propias redes sociales son también un medio importantísimo de aprendizaje. Inclusive hay un portal, hay una red social, bueno, dos redes sociales que me gustaría también recomendar a los estudiantes. Una de ellas es LinkedIn, o como le llamamos en México, LinkedIn. Es ese portal, esa red social netamente con fines profesionales para establecer pues contactos de trabajo, para poder inclusive buscar oportunidades laborales. Yo les podría recomendar a los estudiantes, sobre todo que ya están en una búsqueda de una oportunidad, su primera oportunidad laboral o segunda, tercera oportunidad laboral, que no pierdan la oportunidad de hacerse un perfil en esa plataforma que les permite inclusive subir su currículum, subir su trayectoria profesional, su trayectoria académica, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus intereses profesionales, en qué campos profesionales se quieren desarrollar, y es, insisto, una plataforma, una red que les permite, que se presta y que les permite estar en contacto en la medida también de que ellos trabajen en esa red, porque no es nada más elaborar el perfil y abandonarlo, sino estar constantemente subiendo actualizándolo, contenido. así es, y es algo que les puede proveer de una cantidad importante de contactos, inclusive en el mercado deportivo. Claro. Hay bolsa de trabajo, hay inclusive de LinkedIn o de LinkedIn se desprende una aplicación que se llama el Job Search, que es justamente una bolsa de trabajo, donde en base al perfil que tú creaste en LinkedIn, tienes la oportunidad, y ya con todas esas preferencias, con todos esos intereses profesionales, se va filtrando las vacantes laborales que hay, y te llegan a la misma aplicación. Esa es una en términos laborales, en términos académicos, en términos, digamos, conocimiento, intelectuales. Les podría sugerir también, es otra red social que se llama academia.edu o academia.org, más bien es edu.edu, que es una red social justamente, está más enfocada para gente que está en el campo de la investigación, está en el campo de la docencia, pero también vale la pena porque a través de esa red se puede contactar también a los investigadores. Entonces aquí podemos cruzar algo. Si los estudiantes empiezan a desarrollar el hábito de consultar bases de datos, de consultar bibliotecas en línea, consultar papers, artículos, publicaciones indexadas o arbitradas, tienen la oportunidad a través del portal de Academia de buscar a los autores, de buscar a los investigadores, a los académicos que son los autores de esas publicaciones, entrar en contacto con ellos, quizás solicitarles algunos materiales, solicitarles orientación, etcétera, etcétera. Son, insisto, al menos esas dos redes las que yo también les podría sugerir, pues muy concretamente. Muy bien, y esas recomendaciones que nos acabas de dar van a venir en las notas del programa para todos aquellos que dijeron. Sí, por supuesto. Sí. Todo eso va a venir para que ustedes también puedan abrir su red social y además puedan consultar esta página que es súper importante como bolsa de trabajo. No, como todo, y perdón, nada más déjame hacer un último apunte en este sentido. Sí. Los chicos, los estudiantes tienen que entender que evidentemente hay que dedicarle un tiempo a la construcción de estos perfiles. Claro. Así como también hay que dedicarle un tiempo a estarlos manteniendo, ya lo comentabas hace un momento, estar generando contenidos de manera frecuente para que no se vuelvan unos fantasmas, valga la expresión, para que no pasen desapercibidos y para que de alguna manera también esa misma actividad les genere hacerse visibles, que es un punto también importantísimo para ellos. Si ya estás en una red social de ese tipo, pues también el gran punto es si vas a hacer contactos, si vas a hacer relaciones, si puedes acceder a ciertos conceptos, a ciertos conocimientos, pero también el gran tema es mantenerte visible. Así es. Vamos, virtualmente, si así lo quieres ver. Y crearte esa autoridad dentro del medio en el que te desenvuelves. Sí, por supuesto. Muy bien. Platícanos un poquito también, ¿cuáles son los medios de ingresos que hoy día tienes? Al día de hoy básicamente es la docencia. Es, pues se podría decir que ya por excelencia en los últimos 6 años por lo menos mi fuente de ingreso. Inclusive, bueno, por la parte docente desde luego, pero también mientras estuve estudiando la maestría, yo obtuve una beca de CONACYT durante 2 años. Y bueno, pues esa misma beca se traducía en un apoyo económico, como se le llama, en una manutención económica mensual, pues para de alguna manera, en la medida de lo posible, estar involucrado de lleno en la maestría, porque es de tiempo completo en este caso la que tuve la oportunidad de estudiar. De alguna manera, todavía hasta hace algunos meses, hasta hace aproximadamente 1 año, pues el mismo hecho de ser alumno y de estar en este esquema de una beca, pues de alguna manera también se convertía en una fuente de ingreso económico. Y la otra fuente que tengo, independientemente de la docencia, es también, pues ahora que terminé la maestría hace algunos meses,
Estoy empezando ya también con el tema de capacitaciones de cursos, independientemente de lo que es la labor como tal en algún plantel, quizá me refiero, independientemente de la labor de ser un docente por horas, el hecho de poder a lo mejor estar presente solamente en determinados tiempos para dar un curso a lo mejor de 5 sesiones, 5 días, 24 horas, etcétera, etcétera, es también una fuente de ingreso, y el tema de la consultoría también, que poco a poco lo estoy retomando. Muy bien, excelente. Así es. Perfecto. Platícanos, por último, Jorge, ¿qué películas o qué libros recomiendas para encontrar esa inspiración, esa motivación? Si yo estoy estudiando una licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, pero pasa esto, ¿no? Que como platicábamos en tu historia, a veces la vida pone como ciertos retos, ciertas situaciones, y a veces hay que encontrar esa fuerza que viene a veces más externa, ¿no? Dicen que la motivación hace de adentro, pero también hay ciertos estímulos que nos dicen, voy bien, voy en el camino correcto. Y a veces esas fuentes de inspiración pueden venir de algún libro, de alguna película. ¿En tu caso qué ha pasado? Sí, hay películas que la verdad me llaman bastante la atención, y concretamente para lo que es, más allá del tema de entretenimiento, para lo que es ya una cuestión de inspiración, un ejemplo a seguir. La primera película que les podría recomendar es El discurso del rey, que está protagonizada por un actor australiano llamado Geoffrey Rush, y un actor británico llamado Colin Firth, que es muy, muy conocido en el ámbito también hollywoodense. El discurso del rey básicamente es la historia del príncipe Alberto, heredero de la corona británica, y que tenía un problema, desde su infancia, se volvió una persona tartamuda y desarrolló un pánico tremendo a hablar en público. Entonces, con la presión familiar de en un momento dado poder heredar la corona británica, con toda la presión, con todos los retos, con toda la responsabilidad que eso conlleva, era algo que no quería Alberto en su vida. Entonces, el primer, porque así también era la línea sucesoria de la corona, en ese momento estaba el rey Jorge V como monarca en la Gran Bretaña. El primer candidato a sucederlo como rey era el primero de sus hijos, que no era Alberto. No recuerdo el nombre en este momento, de si era Felipe, no recuerdo cuál era el nombre de este príncipe heredero, que inclusive heredó temporalmente la corona británica. Tuvo que abdicar porque en el marco ya prácticamente del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y era algo que también la propia tradición británica no veía con buenos ojos, el hijo del rey Jorge V, pues de alguna manera era algo condenado públicamente hasta en temas morales por la sociedad británica. Se había casado con una mujer divorciada, entonces eso ya le traía bastante presión a este príncipe heredero. Tuvo que abdicar ante la presión mediática, ante la presión social, y la corona recayó justamente en Alberto, que se convirtió en el rey Jorge VI. Y Alberto, inclusive, como se nos muestra la historia en la película, había acudido inclusive a sesiones con terapistas de lenguaje, había echado mano junto con su esposa de pues cualquier cantidad de opciones o de cualquier cantidad de recursos para poder superar esa tartamudez, y es donde entra prácticamente el personaje de Geoffrey Rush, que es un terapista de lenguaje que no está certificado, que él inclusive tenía la habilidad de poder hacer hablar a las personas, a los viejos veteranos de la Primera Guerra Mundial, que llegaban con todos los traumas y no podían hilvanar una palabra o una oración, sí, una frase. Entonces él le ayudó a Alberto, y Alberto, lleno de pánico, lleno de temor, tuvo que enfrentarse a sí mismo, tuvo que enfrentar esa desventaja que implicaba el ser una persona o el poder tartamudear, tuvo que enfrentar su pánico escénico para poder salir adelante y liderar a una nación, o liderar en este caso a todo el bloque británico, que estaba a punto de sumergirse o estaba a punto de involucrarse completamente en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Ese punto de la película narra el momento en que prácticamente se desata la Segunda Guerra Mundial y que están llegando los invasores nazis a territorio británico. Entonces, en el momento que el pueblo británico requiere más que nunca la fuerza de un líder, además estaba Winston Churchill evidentemente como primer ministro, o estaba apuntando a convertirse en el primer ministro, hacía falta, el pueblo veía en el rey pues prácticamente a su figura de liderazgo máxima,
y tener un rey que tenía miedo de hablar en público, que tartamudeaba, que estaba lleno de pánico, bueno, pues fue una de las vicisitudes que tuvo que superar Alberto al convertirse en Jorge VI. Es una película padrísima, la verdad. Claro, nos dejas así como emocionados. Yo no la he visto, pero... Es una película del año 2010-2011, no tiene tampoco tanto tiempo. El discurso del rey. El discurso del rey. Es ampliamente recomendable, evidentemente toca mucho temas de lo que ya es el previo al arranque, insisto, de la Segunda Guerra Mundial, y justamente digo, no se trata de spoilear aquí, valga la expresión, pero básicamente el punto de culminación de la película es el momento en el que Jorge VI asume ya como el nuevo monarca de la Gran Bretaña. Es el momento, insisto, en que da comienzo ya la Segunda Guerra Mundial y que Hitler está expandiendo prácticamente todo su poderío sobre Europa. Otra película que les puedo recomendar, ya enfocada en temas de deporte, que eso también seguramente le va a llamar, creo que más la atención a los estudiantes, es una película llamada Draft Date, o en español se llama Decisión Final, que es con Kevin Costner. Kevin Costner desarrolla un personaje que es el gerente general de los Cafés de Cleveland, el equipo de la NFL, y esa película nos muestra toda la labor o toda la presión también a la que se tiene que enfrentar un gerente general a la hora de que es el inicio de la temporada o el previo al inicio de la temporada, cuando viene justamente el día de las elecciones o el día del draft, cuando los 32 equipos de la NFL tienen la oportunidad de empezar a contratar sus jugadores mediante este sistema que es muy popular en los Estados Unidos. Es muy recomendable, insisto, porque a lo largo de la misma película, el personaje de Kevin Costner no solamente tiene que lidiar con las responsabilidades propias de su trabajo o de su vida profesional, sino que también inclusive se tiene que enfrentar a problemas familiares, se tiene que enfrentar de alguna manera también estas situaciones de liderazgo, porque evidentemente él dirige a un grupo de profesionales del deporte dentro de los Cafés de Cleveland, pero tiene que lidiar también con el ego de los jugadores, tiene que lidiar con el ego del coach, tiene que lidiar con el ego del propio dueño de la franquicia, el dueño del equipo, sumado a temas personales, a temas profesionales, temores, miedos, presión para tomar decisiones. Es también muy recomendable esa película de Kevin Costner, Decisión Final. Decisión Final, y el discurso del rey también va a venir en las notas del programa, para que puedan consultarlas, para que puedan verlas. De entrada son esas dos. Y puede ser la de Invictus también, la del equipo de rugby de Sudáfrica, en el marco de lo que fue el apartheid. También es muy recomendable para que los estudiantes la puedan ver. Muy bien. Sí. ¿Algún libro que nos recomiendes? En materia profesional, en materia profesional para todos los estudiantes de la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. Hay diferentes, yo les podría recomendar en temas de marketing lo que es un clásico o el ABC del marketing deportivo. Justamente está traducido al español por la editorial Paido Tribo. Es un libro que se llama más bien se llama Marketing Deportivo. Es de 3 autores, William Hardy, Mullin y Stanton. Está también por la misma editorial Paido Tribo un libro de Michel Debord, que es un autor francés, que se llama justamente también, el otro es Marketing Deportivo a secas, el otro es Fundamentos de Marketing Deportivo. Es básicamente como que el ABC de la parte mercadológica. Desde luego también... en México no tenemos una literatura tan amplia en temas de gestión deportiva, de administración deportiva, pero sí les podría sugerir, también publicado por la editorial Paido Tribo, un material del doctor Otón Díaz Valenzuela, que es una persona que tiene una amplia trayectoria en el deporte de nuestro país. Hoy en día es el gerente de los Diablos Rojos del México, este equipo de béisbol. Sí. Y es un libro justamente también de administración y gestión deportiva que está publicado por Paido Tribo. Perfecto. Voy a hacer esas 3 sugerencias, las que de entrada les hago. Que también van a venir en las notas del programa junto a las películas. Por último, Jorge, ¿qué consejo le puedes dar a toda la audiencia que quiere profesionalizarse, pero que también tiene miedo, que también tiene dudas, que también no sabe si lo que van a hacer y dar ese paso a la profesionalización en el deporte sea su proyecto de vida? Saben muy dentro de sí mismos que sí es lo que quieren, pero a veces ganan esas opiniones de afuera, la propia familia, la pareja, los amigos, y tienen esa duda. ¿Qué recomendaciones y qué consejos les puedes dar a todos los que nos están escuchando? Bueno, en primer lugar, que se pongan a prueba ellos mismos para ver qué tan firme tienen esa decisión
esa pasión de poder incursionar en un momento dado en el mercado deportivo. Estamos hablando de un mercado que, a diferencia de otros sectores, otros mercados que están dentro del sistema económico de nuestro país, el mercado deportivo en teoría es relativamente grande, porque podemos hablar de que hay un sector público, de que hay un sector privado también, de que el campo de trabajo para un gestor o una administración del deporte, lo mismo puede estar dentro del deporte profesional o espectáculo que en el de alto rendimiento, en el amateur, sí, en el escolar, etcétera, etcétera. Pero aún así, y a fuerza de ser sinceros, es un medio sumamente complejo. Como muchos o como la gran mayoría, hay una gran cantidad de competencia, pero el punto es que el medio es todavía muy hermético, el medio es todavía relativamente cerrado. Los puestos administrativos, los puestos de mercadotecnia, los puestos de comunicación, los puestos de publicidad son sumamente peleados en el buen sentido de la palabra. Tienen una alta demanda evidentemente por desde los mismos egresados de las carreras de comunicación, mercadotecnia, administración del deporte, hasta por gente que a lo mejor ya tiene la experiencia en administración, a lo mejor en el sector bancario, en el sector automotriz, en cualquier otro sector, pero que empiezan a incursionar en el deporte. Entonces, eso nos trae como resultado que la oferta laboral dentro del mercado deportivo es todavía pequeña a comparación de la cantidad de profesionales del deporte que se están formando, que inclusive ya egresaron. Uh-huh. Entonces, es algo que requiere bastante constancia, requiere bastante paciencia, requiere evidentemente estarse capacitando constantemente, establecer relaciones, hacer contactos, porque también hay una realidad, es que para bien o para mal nuestro país así funciona. Yo siempre le comento a los estudiantes que son prácticamente 2 llaves las que deben de tener. Una es la formación académica, es contar con su título, con su cédula profesional, en licenciatura, en maestría, pero por sí solo eso no abre las puertas. A cómo funcionan las cosas en nuestro país, es importantísimo también que tengamos contactos, que tengamos relaciones, que tengamos esa capacidad de estarnos comunicando constantemente o de estar conociendo gente a través, por ejemplo, de redes como el propio LinkedIn. Entonces, que hagan ese ejercicio de reflexión, ese ejercicio de introspección, para ver qué tan firme es su decisión respecto a hacer una carrera dentro del mercado deportivo, porque también una realidad que priva mucho, y no nada más en el sistema deportivo de nuestro país, sino en el de muchos otros, es la gran cantidad de intereses que hay internos. Evidentemente el interés por excelencia es la parte económica, uh-huh, la parte de negocio. Y eso también es un ingrediente que le da mayor complejidad, que le da un grado también de exigencia muy alto a lo que es el mercado deportivo, que hay bastante dinero en juego, sea desde un presupuesto gubernamental hasta un presupuesto que viene de una entidad privada, como puede ser un patrocinador. He sabido que el deporte mueve grandes cantidades de dinero, y principalmente el deporte espectáculo, son presupuestos multimillonarios. Entonces, eso inevitablemente provoca también que se genere mayor presión, que haya también ese riesgo de ciertas deslealtades, de ciertos temas que a lo mejor afectan a la parte moral, afectan a la parte ética, conflictos de intereses, compadrazgos, dedazos políticos, etcétera, etcétera. Eso es una realidad. Y también eso requiere que el profesional de la gestión deportiva esté muy mentalizado, que también se tiene que en un momento dado enfrentar a todo ese tipo de retos, independientemente de lo que ya había comentado de la gran competencia laboral que se está formando cada día más con toda la gente que estudia en las diferentes universidades de este país, y que tenga la suficiente entereza, la paciencia sobre todo, para poder lidiar con este tipo de situaciones, y sobre todo, insisto, también ser constante, no dejar de tocar puertas, no dejarse de estar preparando para en un momento dado ya estar listos para cuando se abra esa oportunidad o cuando se abra esa puerta. Muy bien, uh-huh, excelente. Pues por último, platícanos, Jorge, ¿cuáles son tus medios de contacto para todas aquellas personas que se quedaron a lo largo de la entrevista, quisieran ponerse en contacto contigo? ¿Cuáles son tu correo electrónico, tus redes sociales? Por supuesto, mi correo electrónico es vadillonieto@hotmail.com. Vadillo es con B y doble L, todo junto, sin espacios, minúsculas, vadillonieto@hotmail.com. Mis redes sociales, en LinkedIn o en LinkedIn me pueden encontrar justamente por mi nombre completo, Jorge Alberto Vadillo Nieto. En el portal de Academia o en la red de Academia también me pueden encontrar por mi nombre completo. Y en las redes sociales, digamos, más frecuentes o más convencionales, me pueden encontrar en mi perfil personal, es @vadillonieto en Twitter.
Y también en Twitter tengo un perfil que es @fusión_MD. Es un concepto llamado Fusión Mercadotecnia Deporte, que en su momento se convirtió en un portal, en un sitio de noticias especializadas en temas justamente de mercadotecnia, publicidad, patrocinios, industria deportiva. Es un concepto que ahorita, a fuerza de ser sinceros, está en stand-by, pero justamente está muy próximo a retomarse, volverlo a echar a andar. Y bueno, hay algunos planes para lo que es el concepto de Fusión Mercadotecnia Deporte. Es algo que surgió desde 2008, pero sí ha estado en stand-by, a lo largo de los últimos 2 años, pero amenaza con regresar. Por ahí también, si están interesados en todo este tema de la mercadotecnia deportiva, pueden seguir a la red, al perfil de @fusión_MD. Esos serían básicamente Perfecto. mis Y también contactos. eso, amigos, junto con los libros y junto con las películas, va a venir en las notas del programa para que ustedes puedan ponerse en contacto con un gran profesional, el maestro Jorge Vadillo Nieto. Para todos ustedes también, les recuerdo que vamos a iniciar la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. La 4ª generación la empezamos el siguiente mes, en el mes de mayo. La fecha exacta es sábado 26 y domingo 27. De hecho, el horario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Es un formato semipresencial, lo cual quiere decir que tú acudes un fin de semana a clases presenciales cada mes. El resto lo tomas a través de una plataforma digital muy flexible porque tú le dedicas el tiempo que quieres y en el horario que mejor te quede. Otra cosa bien importante es que por parte de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva vas a recibir más de 175,000 pesos en bonos gratuitos. Eso incluye 3 diplomados con aval de la Secretaría de Educación Pública, un diplomado en desarrollo personal y liderazgo deportivo, que a lo largo de la entrevista hemos constatado y hemos visto que también desarrollar habilidades como el networking, habilidades de oratoria, habilidades de comunicación, nos pueden ayudar muchísimo y nos puede generar mayor probabilidad de éxito en el área que nos desenvolvamos. También hay un diplomado en marketing digital deportivo, que justamente aquí el maestro Jorge hizo mucho hincapié de que es importante también utilizar estas herramientas que hoy día pues están a la mano de todos nosotros, de las cuales podemos obtener grandes beneficios. Y un tercer diplomado que se llama Instructor Especializado en Gimnasio y Fitness Integral, que justamente vas a aprender metodología del entrenamiento aeróbico, entrenamiento contra resistencia, entrenamiento cardiovascular, vas a aprender atención y prevención de lesiones, aspectos administrativos y un bagaje de conocimientos pues muy ligados a esta rama. Así también vas a tener acceso a webinars privados y a 4 cursos propedéuticos que realmente están increíbles porque tienen que ver con la técnica de aprendizaje mediante mapas mentales, otro más en la administración del tiempo, porque sabemos que el reto de cualquier persona hoy día es o no tengo dinero o no tengo tiempo. El problema de dinero es problema de creatividad y el problema del tiempo es problema de administración, porque aquí el claro ejemplo está del maestro Jorge, pues tiene una agenda muy, muy apretada, pero aún así, como tiene muy buena administración, pues pudo llegar y además... Sí, afortunadamente sí. ¿Verdad? Entonces, ese es otro propedéutico, saber administrar nuestro tiempo de una manera efectiva. Otro más en mente empresarial, porque si decidimos hoy día emprender un negocio, lo más importante, además de tener los procesos, de tener la administración, la planeación estratégica, el plan de negocios, pues es empezar a crear esta mentalidad de empresario, empezar a aportar valor a la vida de las personas. Y un último, que es en ortografía para licenciados, porque pues una de las cartas de presentación, y aquí no me dejará mentir el experto, además de tu lenguaje corporal, de tu vestimenta, pues es también tu escritura. O sea, realmente, más que estamos en un nivel de licenciatura, si tú me estás escuchando, estás en un nivel de maestría, doctorado, pues es importante también esa parte, porque puede ser una muy buena entrada o mala entrada, dependiendo cuál sea tu ortografía. Es muy importante también aplicarlo. Viene en tu 4º curso propedéutico. Y además, bueno, esos vienen avalados por la SEP, te incluyen como horas prácticas y te repetía, vamos a iniciar el siguiente mes, quedan 3 lugares, así que puedes escribir en los comentarios, puedes dejar tu valoración y con mucho gusto te doy todos los detalles. Muchísimas gracias, Jorge, por compartir pues un poquito de tu historia. Conocimos pues tus logros académicos, también los planes que tienes, muy importante las técnicas, las estrategias puntuales que nos diste, y todo esto realmente, amigos, va a venir en las notas del programa para que ustedes puedan aprender más pues de este profesional que nos acompañó hoy, docente de la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación aquí en AMED. Gracias. Pues al contrario, un gusto, a las órdenes, y bueno, pues ahí están ya los medios de contacto. Estaré muy, muy contento de poderles apoyar en cualquier duda que tengan o en cualquier orientación, si en algo se puede, pues yo encantado. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo y gracias por habernos acompañado. Y nos vemos en el siguiente episodio. Yo le apago porque aquí tenemos 2 camaritas que nos están viendo. Así está, por Periscope.